Hola amigos de el periódico Ciudad Oriental. Nueva vez estamos con ustedes para tratar los temas que semana tras semana acostumbramos a tratar dentro del programa que dirigimos, Judaísmo Místico y Revelado. Antes de iniciar el tema que vamos a tratar esta noche, quisiera dar respuesta a los amigos que me llamaron de Tampa, Florida, sobre el tema de que ellos consideran que Flavio Josefo era un judío y que las informaciones que él daba estaban acorde con los acontecimientos del pueblo judío. Si realmente Flavio Josefo era un judío, que realmente su nombre no era Flavio Josefo, su nombre era Joseph ben Matillahu, que significa en español José, el hijo de Matías. Ese es el nombre real de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un comandante que en el año 137 dirigió el frente de batalla de la Revolución Judía en el lado de Galilea. Pero Flavio Josefo fue derrotado por el general Vespasiano. Y en esa derrota Flavio Josefo vendió al remanente de judíos y se entregó al general Vespasiano, que llegó a Galilea con un ejército de 60.000 hombres. Y Flavio Josefo, cuando cayó en manos de Vespasiano, le profetizó que él y su hijo Tito iban a ser emperadores de Roma. Y por eso Vespasiano le perdonó la vida, pero lo mantuvo 2 años preso en Roma. Y cuando Vespasiano se coronó emperador, le perdonó y le dio la libertad. Y lo bautizó entonces con el nombre romano de Flavio Josefo. Desde ahí comenzó a escribir Flavio Josefo la historia y la guerra de los judíos, pero no lo hizo sobre la base de los judíos, lo hizo sobre la base de lo que quería el emperador que él escribiese en la época. Y todavía en el momento actual, en los libros que escribió, hay muchas contradicciones, especialmente con los historiadores, tanto judíos como occidentales. Esa es la respuesta que le tengo, amigo de Tampa. Como le dije cuando usted me llamó, que podían comunicarse con el periodista Robert Vargas, presidente y propietario del periódico de la cual hablo. Él está esperando su llamada. Lo puede llamar y coordinar con él la cita que usted me pidió para venir a República Dominicana a tratar temas que tienen que ver con la religión judía y la religión cristiana, sobre los temas que yo estoy exponiendo en su periódico digital de Ciudad Oriental. Gracias. El tema de esta noche lo basamos sobre el llamado Pablo de Tarso. Para los cristianos católicos es San Pablo. Para los cristianos protestantes es Pablo de Tarso, de la cual ha sido vendido como un judío. Y yo quiero explicar que Pablo de Tarso no era judío. Pablo de Tarso era descendiente de la tribu de Benjamín. Ahora bien, con la guerra de Salmanasar y los israelitas, los benjaminitas en el 722 antes de la era común, se asimilaron a los judíos, a la tribu de Judá, y perdieron su identidad. Ahora, de Pablo no se conoce realmente sus raíces. No se sabe quiénes fueron su padre y su madre. Solo se sabe que Pablo de Tarso fue transportado a una ciudad de Turquía llamada Tarso. Y en Turquía Pablo fue educado por los griegos.
En cuanto a la nacionalidad romana, tampoco eso está muy claro para los amigos cristianos, porque los judíos transportados de Jerusalén hacia Tarso, Turquía o Asia Menor, no tenían derecho a la ciudadanía romana. Tampoco tenemos datos específicos de cómo Pablo de Tarso obtuvo esa ciudadanía romana. En cuanto a sus desarrollos históricos sobre los conceptos que tienen los cristianos, Pablo de Tarso tampoco fue educado por algún rabino judío, como dicen los cristianos, que Gamaliel. Primero, en la época habían 3 rabinos llamados Gamaliel. Gamaliel I era un rabino que tuvo un hijo rabino llamado Gamaliel II, y estuvo un nieto rabino llamado Gamaliel III. Si en caso que no está bien claro en la historia, si en caso Pablo estudió con uno de esos rabinos, fue con el rabino Gamaliel I, Gamaliel III, nieto de Gamaliel I, en caso que no están escritos en los datos históricos que tenemos los judíos. Ahora bien, Pablo llegó de Tarso a Jerusalén con una edad entre 20 y 25 años. Y tenemos que comenzar con el nacimiento de Pablo. Según los datos que tenemos los judíos, Pablo nació entre el 5 y el 10. O sea, que le llevaba un promedio de 11 a 15 años a Jesús. Era menor que Jesús. Jesús nació, según los datos que tenemos los judíos, en el año 6, antes de la era común, aunque los cristianos comenzaron a registrar en el año 0. Pero Jesús nació en el año 6 antes de la era común. ¿Por qué en el año 6? Porque el calendario hebreo se cuenta de mayor a menor, del 1000 al 0. Por eso va bajando la edad. Ahora, cuando Jesús nace, no nadie sabía de Pablo. Pablo entra en escena después de la muerte de Jesús. Jesús fue ahorcado por los judíos en el año 30, en abril del año 30 de la era común. Y en el año 115-117 se creó la primera revuelta entre judíos y romanos que se llamó la Guerra de Quito. Luego es que se inicia aquella gran guerra de independencia que la dirige un judío con rango de general llamado Bar Kobá. Ahora, Bar Kobá conquista a Jerusalén y expulsa a los judíos de Jerusalén, tanto así que le eliminó totalmente una legión, la legión 23, totalmente. Eso fue lo que hizo que el emperador Adriano mandara a 3 generales, Vespasiano, su hijo Tito y Trajano, a Jerusalén, con orden de eliminar el último remanente de judíos que quedase en Judea. Entonces, de ahí viene el gran conflicto de los judíos con el grupo que convocaba a Jesús, los nazarenos. ¿Por qué viene ese gran conflicto? Porque los nazarenos que estaban con Jesús no eran judíos y se negaron a participar en la guerra de independencia. Luego, cuando los judíos con Bar Kobá al frente conquistan
a Judea, los nazarenos se meten en miedo, porque los rabinos o los judíos, fariseos, comenzaron a verlo como traidor, porque no participaron en la guerra de independencia. Eso creó la persecución, donde entonces apareció Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso se ofrece voluntariamente a los fariseos para perseguir los nazarenos, o el partido o secta que dirigía Jesús, que tampoco era judío, era un galileo, y ellos todos eran galileos. Ahora, en esa persecución de Pablo de Tarso, es cuando Pablo de Tarso es mandado a perseguir un remanente que quedaban de los nazarenos, que estaban escondidos en las cuevas de la frontera que divide a Israel con Siria. Y en ese camino es que Pablo, el mentiroso, como le llamamos, porque es un vulgar mentiroso. Pablo de Tarso es un vulgar mentiroso para nosotros los judíos. Traidor. Así lo vemos los judíos, como mentiroso y traidor. Es cuando Pablo de Tarso revela la famosa revelación. Todavía no existía cristianismo. ¿Y usted sabe en qué año Pablo recibe esa famosa revelación, como escribe él en sus libros? En el año 57. 56, 57. Ahora, cuando Pablo sale con esa famosa revelación, no va a los judíos de Jerusalén por miedo, sino se va a Egipto, Antioquía, y allí se reúne con un grupo de amigos judíos que pertenecían a los nazarenos. Y como los judíos no le dieron importancia a su versión, comienza entonces a hablar de su versión dentro de los gentiles. Y ahí comienza a conquistar los primeros grupos gentiles para expandir su nueva doctrina o su nueva religión llamada cristianismo. Por eso él solo se limita a hablar de los efesios, de los corintos, de los gálatas y esa serie de personas, porque eran gentiles, eran pueblos gentiles, porque él nunca penetró ni habló con los judíos. Primero, porque él directamente violó y rechazó la Torá, que es el libro sagrado de los judíos. Segundo, él traicionó a los mismos nazarenos. Él, tanto así, que él pocas veces en sus libros menciona el nombre de Jesús. Solamente lo limita a él, a las hazañas de él. Y sobre esa base es que Pablo de Tarso comienza a desarrollarse. Ahora, Pablo de Tarso, como era ciudadano romano, tenía documentos de ciudadano romano. Pablo de Tarso va a Roma y comienza a hablar de su nueva religión en Roma, del cristianismo. Eso llega a oídos del emperador romano y del senado romano, que no eran cristianos, tenían su religión. Y su Dios que ellos adoraban no era Cristo, ni era el Dios de Israel. Al Dios que ellos adoraban era el Dios Apolo. Y sobre esa base, cuando Pablo llega a Roma, que comienza a hablar de esa nueva religión, ordenan la persecución de Pablo y su grupo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Como Pablo era ciudadano romano y el emperador no tenía base jurídica para someter a Pablo, el emperador se inventa un incendio y acusan entonces a Pablo y a su grupo de ser los incitadores del incendio que quemó parte de la ciudad de Roma. Y sobre esa base que el emperador entonces ordena a través del Senado que Pablo sea puesto en prisión, él y su grupo. Unos cuantos lo descuartizan y lo queman y lo ahorcan, y Pablo es sentenciado a muerte. ¿Cómo murió Pablo en Roma?
según data la historia, decapitado. En la misma prisión donde estaba preso lo decapitaron, le mocharon la cabeza. En el año 67. Ahora todavía en esa época seguía la guerra de independencia entre romanos y judíos, hasta que el emperador ordena la entrada de el 70% de el ejército romano a Jerusalén. ¿Quién lleva ese ejército? El general Tito, hijo de Vespasiano, y el general Trajano. Llevan ese ejército. ¿Qué pasó en ese entonces? Que Jerusalén era muy amurallada y se hacía difícil a ellos penetrar a Jerusalén. ¿Cómo penetran? En que sitian a Jerusalén por 300 días y dejan a Jerusalén sin agua y sin comida. Dice la historia que eso fue tan desastroso para los judíos que ya las familias se estaban comiendo los niños porque no tenían ya nada, ni comida ni agua, hasta que lleva al pueblo judío a una reducción durante esa hambruna, esa miseria, que permite que el general Tito entonces derribe los muros de Jerusalén. Y cuando Tito derriba los muros de Jerusalén, para la historia, ya Pablo había sido decapitado en Roma. Ya Pablo no existía. Ahora, a partir de entonces, es que el emperador romano le quita el nombre a Jerusalén y le pone a ella Capitalina en honor a su descendencia. Entonces que el emperador romano, Adriano, le quita el nombre a Israel y le pone Palestina. ¿Por qué le pone Palestina? Porque desde que los judíos o los israelitas entraron a tierra prometida, siempre tuvieron al lado de Canaán un adversario, que eran los filisteos. Y producto de eso, Adriano en repudio, entonces, introduce el nuevo nombre de Palestina a la tierra de Canaán, que hasta hoy en día es la tierra de Israel. Esta es la real historia de los hechos y acontecimientos que sucedieron en aquella época. ¿Por qué insistimos y sostenemos en que la Biblia cristiana es una Biblia mentirosa, llena de fábulas, llena de perversidades? Porque toda esa historia está tergiversada en la Biblia cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento. Y por eso nosotros la consideramos un material pervertido, un material que no tiene ninguna veracidad de lo que cuenta en cuanto a la historia de Israel y los judíos. No es que queremos desacreditar ese libro, respetamos toda escritura, pero sí tenemos que hablar con propiedad de los acontecimientos de aquel pueblo que ha sido totalmente pervertida su historia. El pueblo judío tiene su historia, y por eso hoy aparecemos personas como yo que hablamos un buen castellano para bien explicarla. Y esta es la historia. Y nosotros nos gustaría que los que no estén de acuerdo tengan la oportunidad de debatirlo, de irse al debate. Es lo mismo. Dije en un programa cuando comencé, y lo voy a repetir ahora: aquellos cristianos impolutos de su fe, si desean, no tienen que ver esta programación. Si desean, no es obligatorio ellos verlo. Ahora, para los que siguen a Ciudad Oriental, sí, estamos en la disposición de entrar, no en un debate, en un diálogo sobre la historia que ellos cuentan,
y la que nosotros, el pueblo judío, tenemos. En cuanto a Pablo de Tarso, termino explicando que a Pablo de Tarso los tenemos los judíos como un mentiroso, como un traidor, como un renegado y como un alucinado. Porque esa famosa visión de su Cristo, eso fue explícitamente una alucinación por una persona o borracha o drogada o que sufra de epilepsia. Un epilético podía contar una visión como la que cuenta Pablo. Y esos son los conceptos y la consideración que tenemos los que seguimos al judaísmo en cuanto a la personalidad de San Pablo para los cristianos católicos y el apóstol Pablo para los cristianos protestantes. Muchas gracias.